lógicamente que en toda revisión sistemática de la literatura, pues se parte de algunas preguntas, los famosos RQs, ¿no? Y hay variedad de tipos de RQs que uno puede formular. Bueno, se hace la formulación y también cantidad de RQs hay para todas las formas de que uno quiera hacerlo, ¿no? He visto RQs reviews con 3 RQs, 4, 5, 6, 7, 8, de todo. Bien, y ese es el punto de partida fundamental, lo saben todos a la perfección, que son los RQs. Y un review se encarga de muchas cosas, pero fundamentalmente hay que responder a esas preguntas, ¿no es cierto? Hay que responder y la respuesta se hace revisando una larga lista de artículos científicos. También he visto artículos o reviews en el cual los autores, pues hasta 180 he visto, así literal, ¿eh? 180 artículos revisados. Y esos son asuntos muy excepcionales, pero después he visto muchos reviews con 100 artículos, 80 artículos, 60 artículos, hasta con 40 artículos revisados para responder a todos los RQs. Una buena herramienta informática, y creo que también ya lo han mostrado algunos expositores, creo que fue Ximena específicamente, es Mendeley, ¿no? Y es una herramienta informática que está siendo muy utilizada por muchos ponentes, por muchos investigadores. No es la única, ni la única buena. Va bien también Zotero, con Z, y también va bien, y muy bien, solo que eso sí es pagada, EndNote. Ya creo que estamos en la versión 10 de EndNote, pero me parece por ser libre, abierta, está siendo muy utilizada y muy promovida Mendeley. Así que yo utilizo Mendeley. Ayuda mucho a identificar y a organizar los artículos y a revisar, es otra cosa fundamental, porque tenemos que revisar nuestros artículos y Mendeley nos da una buena ayuda ahí en la parte tecnológica. Bueno, en este artículo encontramos 21 millones de artículos. Cuando dirijo estos cursos, porque también mucho dirijo estos cursos, y son mis alumnos de ingeniería de sistemas, por suerte que no tienen mucha dificultad en adecuarse a las ecuaciones de búsqueda. Un poquito que sufren, les choca al inicio con los 2 o 3 primeras fuentes, pero una vez que se familiarizan con las fuentes, que puede ser como lo que estoy mostrando acá, Taylor and Francis, ProQuest, ESCO, IEEE Explore, acá, bien, voy a corregir esto, es así. Profe, Perdón. Perdón, es que usted nos está diciendo que está mostrando Taylor and Francis, pero nosotros seguimos viendo el artículo Machine Learning for Diagnosis. No está, yo estoy avanzando, pero como que se ha quedado así como congelado. Sí, está congelado en la primera parte, en el título todavía. A ver, quisiera que el resto me confirmen, entonces yo dejo de compartir y vuelvo a compartir, no voy a hacer que solamente algo suyo, Ximena, el resto si quisiera que me digan si se quedó congelado. Sí, solamente se ve el paper, o el avance del paper. Pero se ven el título. El encabezado. Entonces, si solamente está el encabezado como congelado, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Eso creo que soluciona en la mayoría de veces. En el chat están confirmando, a ver, estoy en forma, sí se está viendo, sí avanzó, Ximena, me están confirmando. Ay, entonces, porfa, puedes volver a compartir, que a mí no me... Voy a dejar de compartir, ya está, sí. ya dejé de compartir, voy a compartir otra vez para que aquellos en que se pueda haber quedado esto parado pueda servirles para que se actualicen. No sé ahora, Ximena, si están viendo... Estoy en las ecuaciones de búsqueda. Confírmeme eso, por favor. Todavía no me ha colocado la pantalla. A mí todavía no me sale la pantalla. Me dice que está compartiendo. No, sí se ve que está acá mostrando lados. A ver. Avancen, yo me conecto desde el celular. Avancen tranquilos. Ya.
Bueno, estaba comentando pues que las ecuaciones de búsqueda al inicio es un poquito chocante, pero la gente y los jóvenes, que aquí el auditorio mayormente son jóvenes, rápidamente se adecúan y empiezan a hacer excelentes ecuaciones de búsqueda, ¿no? Y me preguntan, profesor, ¿y cuántas ecuaciones de búsqueda? Le digo, jóvenes, yo no creo que haya un límite. Si ustedes se adecúan, se sienten cómodos explorando nuevas fuentes y rápidamente dominan la ecuación de búsqueda, pues no tengan límites. Y tengo alrededor de 10, es lo que la mayoría de jóvenes se sienten cómodos y a veces, y la mayoría también son de 2 en los artículos y van bien, no hay problema. 10 ecuaciones de búsqueda para 10 buscadores. Y eso también lo enriquece porque tenemos más fuentes y creo que hay más probabilidad de que los artículos sean más productivos. Además, podría haber un RQ que diga algo como esto. ¿Cuáles son las fuentes de documentos que están contribuyendo más a un determinado tema? En el caso que tengo, ¿cuáles son las fuentes de búsqueda que están contribuyendo más a Machine Learning para el diagnóstico de enfermedades hepáticas, por ejemplo? Esa es una buena pregunta. Es una interesante pregunta. Y si es que yo tengo muchas o una cantidad considerable de fuentes, la respuesta a esa pregunta es muy interesante para hacerlo, ¿no? Pero si yo tengo 3 o 4 fuentes de búsqueda, como que la respuesta no es muy agradable, muy atractiva para considerarlo. Pero mientras más fuentes que tenga, esa pregunta podría ser formulada y tendría una respuesta bastante interesante. La discusión también se hace mejor. Bueno, entonces sugeriría no limitarse a muy pocas fuentes, ¿no? Los buscadores nos están ayudando mucho en eso. ¿Qué más por acá? A ver, tengo... esto también mucho les sugiero a los alumnos para gestionar bien los criterios de exclusión, ¿no? En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uy, estos jóvenes fueron a 14 fuentes de búsqueda. De 21 millones que se encontró, a veces los alumnos se asustan, ¿no? Profe, tengo 21 millones. Le digo, no hay problema, no hay problema. Nadie va a leerse los 21 millones. Tenemos una gran cantidad porque así lo encontró, con buenas ecuaciones de búsqueda. Pero luego vienen los criterios de exclusión. Entonces, los criterios de exclusión, en este caso podemos y debemos formularlos que sean muy exigentes. En este caso se ha formulado 10 criterios de exclusión, porque uno va aplicando 1 o 2 criterios de exclusión y la lista sigue siendo muy amplia. Entonces, sigo aplicando criterios de exclusión, sigo siendo muy riguroso, cada vez más riguroso, hasta que, en este caso, luego de 10 criterios de exclusión, reviso mi lista y veo que ya estoy en 81. Entonces, fíjense, de 21 millones, no por qué preocuparme, al contrario, me alegro, sé que en esos 21 millones hay buenos y muy buenos, y al final me quedo, hablando deportivamente, me quedo con 81 seleccionados. Convoqué 21 millones y me quedo al final con 81 seleccionados. Eso me da extrema confianza de que esos 81 son los mejores de esos 21 millones. No significa que 21 millones son malos. Yo me atrevo a decir que son buenos, pero de esos buenos, los 81 son mejores. Entonces, tranquilo con esos 81 y con esos trabajamos, ¿no? Y otros eligen 90, otros se quedan con 100, otros llegan hasta 107, de todo, señores. Quiero ahora ver el tema de los resultados. Es acá donde quiero llegar, porque este es el corazón, pues, del artículo, ¿no? Los resultados. En algún momento participé en unas sesiones pasadas y Ximena tuvo la amabilidad de permitirme hablar un momento, porque se tocó el tema, ¿no? De que cómo sería bueno responder a esas preguntas con una herramienta de manera automatizada. Y participé y dije, sí, he desarrollado una herramienta que me permite
contribuir considerablemente a los resultados. Sean estos resultados como un overview de los estudios, es decir, en el overview de los estudios uno pone resultados, pero que no son parte de la respuesta a una pregunta, pero son resultados, son reportes muy interesantes, muy adecuados, y no lo puedo poner como parte de un RQ, entonces se estila poner como esto, ¿no? Un overview de los resultados. Entonces, la herramienta que he desarrollado me genera una gran cantidad de resultados, producto del análisis de la metadata y de la data de estos 83 artículos, en el caso que estoy mencionando, y lo enriquecemos acá en el overview, enriquecemos a los resultados. Todavía no estamos respondiendo a los RQ de estos resultados. Bueno, y la verdad que los reportes es muy amplio. Aquí se está poniendo, por ejemplo, algo sencillo, ¿no? Y que inclusive podría ser parte de una pregunta, pero como hay otras preguntas que considero que son mucho más importantes, este detalle lo he dejado simplemente como un overview, como resultados diversos, el número de artículos por país, algo sencillo, pero que he visto en muchos artículos que este es un RQ, una pregunta. También con estos gráficos georreferenciales se puede mostrar lo mismo con los mapas. Otro tipo de reportes que también lo muestro, es muy interesante me parece, es por el... Voy a agrandar esto. Este reporte me encanta y a muchos les sugiero que lo pongan inclusive como pregunta, ¿no? ¿Cuáles son lo he puesto, cuáles son los autores más productivos? Yo puedo responder a una pregunta de cuáles son los autores más productivos a nivel mundial por la cantidad de artículos. Es una buena respuesta, pero lo que muestro acá también es una buena respuesta para decir cuáles son los autores más productivos en el mundo. ¿Qué pongo? Los artículos por el lugar de origen del autor y además por la cantidad de citas del artículo. Los artículos, como se ve en la leyenda en la parte superior, que tienen menor a 5 citas, lo reporto en este caso con rojo. Los artículos que tienen mayor o igual a 15 citas está en verde, y los artículos que están entre 5 y 15 citas están en color rojo. Acá creo que por el tamaño del círculo, estos gráficos son muy conocidos, por el tamaño del círculo, vemos que en este caso en Estados Unidos, la India, China y por acá me parece que debe ser Europa, son los países que lógicamente producen más artículos, pero también se ve la distribución de sus artículos por la cantidad de citas. Entonces, con esto estoy diciendo que los autores más productivos están en estos países, pero además los autores norteamericanos, estadounidenses, tienen un gran porcentaje de artículos muy bien citados, ¿no es cierto? Color verde es la mayor cantidad acá, es mayor o igual a 15. Igual en los de la India, los indios, su porcentaje o su fracción, su proporción de artículos con altas citas es aproximadamente el 50%. Igual diríamos en esta zona. Entonces, me parece un reporte interesante que yo también lo genero con la herramienta, ¿no? Y son uno de los de reportes, repito, interesantes, pero más sencillos de generar con la herramienta. Entonces, todo eso, cuando no lo pongo como parte de un RQ, lo ponemos dentro de resultados, como ya lo he mencionado, pero como parte de un tema ahí llamado overview de los estudios. Y puedo seguir mostrando la información de manera tabular, información muy variada, muchísimos reportes se puede generar para enriquecer. La tabla que estamos viendo acá, que también podría ser otra pregunta, muestra el tipo de publicación, es decir, si el artículo que he revisado es de un congreso
o es de un journal, o también podría ser de un simposio, ¿no es cierto? De un workshop, pero la mayoría caen como de una revista o de un congreso. Bien, de artículos de congreso son 74, de revistas 74 y de congresos 7, pero además de esos 74 artículos, 28 de ellos tienen pocas citas, menor a 5, 28 también tienen muy buenas citas, mayor o igual a 15. Entonces, este reporte yo con suma facilidad y con mucha velocidad genero este tipo de reportes que enriquecen a los resultados como parte de un overview de resultados o como parte de una respuesta a una pregunta que pueda tener, que es la razón de ser de los artículos. Muy bien, y así hay muchos gráficos, nubes de palabras, que también es una maravilla, entre otros gráficos. Pero a donde quiero llegar es por acá. Esto es a donde quiero llegar. Miren ustedes, acá ya estamos en la parte B, donde empezamos a responder los RQs que se formulan al inicio. Una buena forma, me parece, es repetir el RQ. Y luego, una forma muy utilizada, muy eficiente de responder a los RQs es con estas tablas. Si aquí me preguntan cuáles son los métodos, yo acá pongo, lógicamente, los métodos. Y aquí listo los métodos que yo conozco que existen y que lo voy a buscar en esos 81 artículos que reviso. ¿No es cierto? Una persona tendría que revisarse estos 81 artículos, y de hecho que lo tiene que hacer, para ver en cuál de estos 81 artículos se han ocupado de estos métodos de Machine Learning. Luego de hojearse las N páginas de estos 81 artículos, se ha encontrado que 40 de estos artículos se han ocupado de este método. Por acá se listan los 40 artículos y eso en este caso se corresponde al 49%. Igual, en esos 81 artículos se ha encontrado que en 46 de ellos se ocupan de esto de acá y bueno, pues vamos llenando todo esto. Para los que ya lo han hecho esto alguna vez en su vida, este es un trabajo muy pesado, muy laborioso y que se extiende mucho en el tiempo. Porque a las personas, los humanos todavía no nos revisamos 81 artículos y si yo me pongo que en un promedio tienen 20 páginas, son como 1600 páginas. Y prácticamente estudiarnos, leer detenidamente, con calma, 1600 páginas, no lo hacemos con tanta eficiencia ni con tanta velocidad. Esto nos consume mucho tiempo y también nos lleva a algunos errores, porque nos cansamos, 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya nos quedamos dormidos, no tomo bien los apuntes, ya la vista está cansada, como es normal en las personas. Pero tenemos que hacer esto, pues, ¿no? Entonces, señores, en mi caso, yo soy ingeniero de sistemas, me dedico mucho a la ciencia de datos, he desarrollado la plataforma que esta plataforma en un segundo me da todo esto. En un segundo me da todo esto. Lo que a un humano, no sé qué tiempo le llevará a los presentes revisarse 80 artículos, es decir, 1600 páginas para generar esta tabla. Yo estimo que podrían ser semanas y tal vez meses. Para un RQ, señores. Para uno. Y no solamente tenemos un RQ. Tenemos 2 RQs. Tengo una segunda pregunta y tengo su respuesta. Otra vez, o no sé,
no sé, podría ser que otra vez a leerse, a repasarse esos 81 artículos y nuevamente empezar a ver qué artículos se han ocupado de esos temas que responden a mi pregunta. Semanas, meses, estrés, cansancio. La herramienta que por suerte he logrado desarrollarlo me da rápidamente esta respuesta. Y así puedo yo ir generando las preguntas que quiera, elaboro su respuesta de manera tabular, que es una forma, repito, muy eficiente, muy utilizada, con excelentes resultados para hacer los artículos de revisión. Me ayuda mucho a responder a la pregunta y me ayuda muchísimo a elaborar la discusión de resultados. Como me da números, esa columna de cantidad de artículos, me da porcentajes, y saben ustedes que cuando tengo tablas con números y porcentajes, nos ayuda mucho a hacer la discusión de esos resultados. Son muy evidentes, muy palpables. Y bueno, pues, teniendo resultados y casi ya teniendo la discusión de resultados, yo creo que tenemos un avance considerable de nuestro artículo de revisión. Entonces, en mi caso, mucho estoy aplicando la herramienta, lo verifico luego de manera manual y estoy teniendo muy buenos resultados en la elaboración de artículos científicos. Por acá creo que tengo algo que me han mostrado algunos jóvenes que estoy haciendo un curso y ya están avanzando. A ver, déjenme ver por acá. Esto, miren, este es de un grupo de jóvenes, como la edad que tienen ustedes, son mis alumnos de Villarreal, de acá de Perú. Ellos han formulado sus preguntas. Todavía no tiene resumen, introducción, antecedentes, eso se elabora al final. Por ahora ellos han formulado 8 RQs. Acá están las fuentes que han utilizado, sus criterios de exclusión, y lo mío con la herramienta es esto. Ellos formulan su RQ, formulan su tabla de respuestas y mi trabajo es apoyarles mucho con esto. ¿Por qué? Porque ellos son estudiantes de 9º ciclo, tienen muchos cursos, muchas materias, algunos de ellos trabajan y yo les ayudo en la elaboración de respuestas. ¿No es cierto? Pero sí les digo que ellos verifiquen de manera aleatoria. De repente dicen, a ver, vamos a coger el artículo número 13 y leemos y confirman que realmente en el artículo 13 se han encargado de esto. Agarran el artículo 14 y confirman que se han ocupado de esto. Cogen el artículo 15 y confirman. Entonces, muestreando, vamos confirmando. Si tienen paciencia, lo revisarán de todos, pues, ¿no? Pero no hay paciencia ni tiempo. Entonces, yo ya lo he probado, esta herramienta, señores, y sí, realmente me está ayudando mucho y creo que a las personas le ahorro meses, esfuerzo, sudor y lágrimas probablemente. Bueno, creo que hasta acá es lo que me parece oportuno reiterar, detallar, porque el resto de temas, irme pues a los otros temas ya no, porque los colegas lo han hecho me parece, de una manera excelente. Yo quería hacer mi pequeña contribución con estas cosas y resaltando que la herramienta está ahí, la herramienta está funcionando y la herramienta está dando muy buenos resultados para responder a cada uno de los RQs que se formulan. Bueno, creo que lo más importante es absolver algunas consultas que debe ver o detallar algunas inquietudes. Ximena, no sé quién está dirigiendo la sesión. Estoy dispuesto a escucharles. Gracias por su tiempo. Hola a todos. Profesor, ¿cómo está?
Bueno, Bueno, yo aquí sí quiero, como estaba mirando, estaba obviamente pendiente de su presentación, estaba mirando y sí me gustaría, yo creo que hay como unos puntos en los que sí me gustaría como hacer énfasis, porque creo que no sé, que de pronto en el transcurso de las presentaciones no le hemos hecho como el énfasis suficiente. Entonces me gustaría que a partir de acá, pues como igual, que sea como más una conversación, el que quiera también puede o levantar la mano o escribir en el chat para intervenir o abrir el micrófono, no sé si lo tengan permitido, y hablar. Entonces, una de las cosas fundamentales que le quería preguntar bueno, primero le voy a hacer como una breve introducción. Yo sé que usted ya la hizo, pero la voy a hacer como para que quede claro qué es lo de la herramienta y la razón por la que lo invitamos. Resulta que el profesor, ay, solo un momento. Resulta que precisamente en este espacio donde hemos estado trabajando como tan juiciositos en algunos momentos, nos encontramos con el profesor Javier. Él nos manifestó el uso de la herramienta. Básicamente, como nosotros lo vimos en su momento, fue la automatización de uno de los procesos que para nosotros es más demorado, es la automatización del proceso, ¿te acuerdan? O sea, para que hagamos paso a paso. Nosotros hacemos la búsqueda de la literatura. Nosotros definimos las preguntas de investigación. Queremos un tema, definimos las preguntas de investigación y nos vamos a las bases de datos a buscar los archivos que vamos a utilizar en esa investigación. Luego hacemos nuestro proceso de cifrado, que fue lo que hicimos en la parte de revisión de literatura, y posteriormente, cuando ya sabemos y ya tenemos la selección de los artículos que vamos a usar, tenemos que empezar a leer, leer el artículo, pero empezamos a leerlo por partes, hacemos una caracterización y luego ya hacemos, digamos que de cierta manera lo que hacemos es inicialmente una caracterización que nos ayuda y de acuerdo a esa caracterización empezamos a construir el artículo. Pero esa caracterización, el profesor Javier la ha hecho de manera automática. Es decir, después de que nosotros tenemos nuestro paquete de 50, 100, 200 artículos, el profesor, ¿qué hace? Lo corre por un algoritmo, lo pasa por un algoritmo, que lo que hace es definirle, de acuerdo a las características que nosotros ya identificamos, le define los valores. Cuando yo les digo que hacemos la caracterización del problema, básicamente lo hacemos pensando en unas preguntas de investigación. Aunque no las escribamos explícitamente, el profesor sí es muy juicioso y él las escribe. Entonces, las preguntas de investigación, ¿qué son? Por ejemplo, yo quiero saber, yo estoy enfocada en un tema de COVID, por ejemplo, de COVID. Entonces, yo quiero saber acerca, por ejemplo, quiero tener información acerca de los tratamientos. Entonces, yo, de los tratamientos que yo existo, yo sé que hay unos tratamientos que son, por ejemplo, con medicamento oral, con inyecciones, hay otros que son con pastillitas, hay unos que son con interferón, por ejemplo, hay otra gente que dice que se hace unas tomas, por ejemplo, como de hierbas medicinales, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo tengo mi paquete de archivos y de ese paquete de archivos, de ese paquete de documentos que yo tengo, yo necesito sacar esa información. Entonces yo, por ejemplo, le digo a la persona, le digo a la aplicación del profesor, utilizando precisamente las preguntas de research question, a veces me cuesta, las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, le digo qué yo quiero saber. Entonces, por ejemplo, yo le tengo que decir, bueno, ¿qué tratamientos se han usado? Es una pregunta de investigación. ¿Qué tratamientos se han usado en la literatura, la que yo encontré para el COVID? Pero le tengo que decir, por ejemplo, plantas medicinales, que busque particularmente qué palabras, porque lo que le hacen último es buscar las palabras en un algoritmo y el algoritmo no piensa, sino que el algoritmo hace lo que nosotros le digamos. Entonces, que le digo, busque plantas medicinales, busque pues vacunas, sabemos que hay cosas, pero que no se ha salido nada, busque pastillas, busque inyecciones, busque, no sé, masajes, busque las diferentes como tipos que tradicionalmente se usan para esto. Y la aplicación del profesor lo que haría sería ir a esos paquetes y decirme, miren, el artículo 1, en el 3 y en el 5 utilizan hierbas medicinales. En el artículo, por ejemplo, si le digo también infusiones, entonces me dice, en el 20, en el 28 y en el 40 utilizan infusiones para curar el COVID. Hay gente que lo hace, aquí en Colombia lo hace. En tales otros, no sé, en el 8, 9 y 10 utilizan inyecciones, por ejemplo. En el 11, 12 y 13 utilizan pastillitas. Del 15 al 23 utilizan masajes.
por ejemplo, pero todas esas palabras clave yo se las tengo que decir previamente, eso es lo que nos está diciendo el profesor. Todas esas palabras claves, esas palabras claves, infusión, masaje, plantas medicinales, pastillas, todas esas yo se las tengo, interferón, yo se las tengo que decir previamente porque el algoritmo no es inteligente y no sabe buscar, sino que va a buscar lo que nosotros le pidamos. Entonces, ese proceso de automatización que hizo el profesor, ustedes, lo que hace es ayudarnos a nosotros cuando ya tenemos el paquete de datos, ayudarnos a encontrar esa información. Ese es el valor. Ustedes no se imaginan el valor tan grande que tiene tener esa información. ¿Por qué se los digo? Porque cuando uno tiene 80 artículos por evaluar, como es el caso del profesor, y si quiere, profe, miremos el documento y ahí con relación a eso, yo tengo unas observaciones, unas preguntas. Tenía el artículo, ¿es ese de Machine Learning? Sí. Ay, pero me sale la pantalla, es que no se ve mi... Ah, sí, usted la tiene agrandada viendo una tabla, ¿cierto? Tabla de Machine Learning. Entonces, básicamente lo que hace el profesor es, basada en las preguntas que tenemos de investigación, por ejemplo, hay esa pregunta, y creo que nos habla de las técnicas, entonces él nos dice, en esa pregunta que estábamos viendo, él nos dice en qué documentos, que es lo que aparece en referencia, en qué documentos particularmente se habla de las técnicas. Entonces, si ustedes se fijan, si no sé cuántos documentos son, creo que son 26, hasta ahí parece que fueron 26. No sé cuántos son en total. En este de acá, a ver, déjeme ver cuántos artículos son de acá. Por acá debe estar, 83. 83. Entonces, si me dice que son 26, son más o menos creo que el 30%, pues ahí no tiene la tabla de porcentaje, pero son más o menos el 30%. Sí. De la primera, que lo encontró en 7, perdón, en 7 de 80, son más o menos el 10%. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, nosotros ya tenemos este diagrama, cuando nosotros ya conocemos exactamente en qué documentos, nosotros vamos al documento directamente y nos enfocamos. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué les digo que es el valor? Porque tengan en cuenta una cosa, si yo me pongo a leer los documentos 1, 2, 3, y yo no sé qué el 1 habla de, yo sé que por ejemplo en este caso el 1 habla de regresión logística, el 2 habla de árboles de decisión, el 3 habla de árboles de decisión, luego me voy al 4 y habla de algoritmos de agrupamiento, el 5 también, el 6 es decisión. Entonces, ¿qué pasa en mi cabeza? Que yo tengo que estar alternando entre diferentes cosas. Mientras que si yo sé que en el 2, 3, 6, 17, 19, 22, 26 me habla de lo mismo, entonces yo los leo en conjunto y puedo sacar fácilmente una conclusión al respecto. ¿Sí me entienden? Luego yo me voy a los que hablan de regresión lógica y los leo en conjunto y puedo sacar fácilmente una conclusión al respecto. Entonces, y generalmente si ustedes miran los algoritmos, si ustedes miran los documentos de revisiones de literatura, están plagados de esas tablas. Están plagados, están llenos, precisamente esto es lo que me da, porque la revisión de literatura sistemática precisamente es esto lo que hace. Y si ustedes se fijan y entramos más en el detalle, en la parte ya en la construcción del mismo nombre del tipo de revisión que se hace, si dice revisión de literatura sistemática, pues la sistemática es una forma también de decir que el proceso es digno de ser es susceptible, por decirlo de alguna manera, a ser automatizado. Y eso es precisamente lo que el profesor ha hecho, un proceso de automatización. Uno también podría eventualmente automatizar la parte previa, ¿no? De buscar los documentos y de quedar con el paquete de 83. Podría hacerlo, pero eso le implicaría ir a todas las bases de datos, tener una forma de conectarse a todas las bases de datos, conectarse, autenticarse, bajar los datos y aplicar filtros, que no siempre es fácil. Entonces, pero al menos este proceso que el profesor ha hecho aquí es un proceso digno de ser automatizado y pues la automatización la ha hecho muy bien. La automatización da muy buenos resultados. Entonces, profe, yo creo que ahí, en esta parte a mí sí me gustaría que usted se enfocara más en lo que es para usted, y esa es mi pregunta, lo que es para usted una pregunta de investigación interesante. O sea, para usted, ¿qué es una pregunta de investigación interesante? Yo creo que eso depende del tema, ¿no? Si estamos hablando en este caso, de Machine Learning, me parece interesante, por ejemplo, una pregunta, a ver, ¿dónde está? Esto de acá, me parece una pregunta interesante. Si estoy tocando el tema de Machine Learning, yo creo que a cualquier persona quiere saber cómo está en el mundo, cuáles son las técnicas de Machine Learning utilizadas, ¿no? Para detectar cáncer de mamas. En este caso es Machine Learning para la detección de cáncer de mamas. Entonces, más que definir qué cosa es una pregunta interesante, yo creo que con los ejemplos que estoy mostrando acá, cada uno puede tener su entendimiento de qué cosa es una pregunta interesante, ¿no? Algo que
que le interese al autor y que uno considere que le puede interesar conocer a la comunidad internacional. Me parece que a las personas que estamos en el mundo de Machine Learning, sí sería importante e interesante conocer, por ejemplo, las técnicas de Machine Learning que se utilizan en el detectar cáncer de mamas, por ejemplo. Otra. ¿Qué pregunta tienen acá? ¿Qué metodologías se están utilizando en el mundo para desarrollar Machine Learning? Si alguien quiere realmente desarrollar Machine Learning, podría estar interesado en conocer cuáles son las metodologías, ¿no es cierto?, que se utilizan a nivel mundial. Entonces, eso también me parece una pregunta interesante, algo que pueda ser de utilidad para los lectores. Creo que por ahí podría ser un entendimiento de preguntas interesantes y oportunas, pero eso no significa que si yo pregunto cuáles son los investigadores más productivos a nivel mundial y que lo respondo por su cantidad de artículos y por su cantidad de artículos con alta citación, eso también es de interés, ¿no? Eso es de interés. Yo creo que la práctica y el conversar con otros colegas nos va dando seguridad de las preguntas que hacemos. Y además, también uno revisa continuamente artículos de revisión que uno le encuentra en Scopus o Web of Science o fuentes de prestigio, y uno va viendo pues las tendencias, el tipo de preguntas que se estila a nivel mundial en revistas de alto impacto, y eso le va dando a uno seguridad. Gracias. Muchas gracias. Creo que ahora sí podríamos ir pasando a responder algunas preguntas que van dejando por el chat. ¿Yo lo leo, yo lo voy leyendo o me lo...? Juan, por favor, tú se las lees. Perdón, profe. Juan, ¿tú le lees la pregunta y el profe las contesta? Ok, un segundo. Bueno, acá tienen una que dice que, una consulta. Me enseñaron que el término de revisiones sistemáticas se usa en medicina. ¿Es pertinente y correcto? ¿O también se puede usar el término en términos de las ingenierías? Yo respondo y creo que Ximena también tiene muchas cosas que decir acá. Se acepta, y es verdad, que empezó los artículos de revisión sistemática empezó en medicina. Ellos fueron, me parece que los iniciadores, han hecho grandes contribuciones, se les agradece, pero ya no son los únicos. En nuestro territorio de las ingenierías perfectamente encaja, y considero que en cualquier disciplina, los médicos son los iniciadores, pero no los únicos, y creo que Ximena puede también dar fe, porque ella está en otras disciplinas en esto. Ximena. Sí, precisamente, los médicos, las revisiones sistemáticas de literatura nacieron y son muy populares en medicina, pero se han ido popularizando en las ingenierías y en otras áreas. No en todas las áreas van a encontrar revisiones sistemáticas de literatura, por ejemplo, y aquí me he pasado porque tengo un curso precisamente donde tengo estudiantes de investigación y tengo estudiantes de derecho. Por ejemplo, en derecho de pronto no es muy común encontrar, porque el tipo de artículos que ellos crean es más como cosas donde hablan de cosas que yo no entiendo, entre otras cosas, pero que la jurisprudencia, que entonces ellos hablan como del caso, y se desenvuelven más como en esa parte. Entonces no es como muy normal encontrar que ellos hagan revisiones sistemáticas de literatura. Es como muy, de pronto lo podrían hacer en el sentido de si hay una ley, por ejemplo, la ley de, precisamente porque en este me estaba viendo algo de regulación de comercio electrónico que estamos viendo en un congreso de derecho. Si hay una ley, por ejemplo, de regulación de comercio electrónico, entonces todos los países tienen diferentes leyes. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que vendría bien hacer una revisión de literatura, por ejemplo, para un país que no la tiene, como Colombia, que no tiene regulación de comercio electrónico. Mientras que hay países que nos llevan, como siempre, la delantera y ya tienen sus leyes de regulación de comercio electrónico. Entonces, en ese sentido, tendría mucho sentido. No necesariamente para un artículo de derecho, sino para un artículo también, por ejemplo, como estamos hablando de correo electrónico, de comercio electrónico, para un artículo general, para un artículo, por ejemplo, desde el punto de vista de ingeniería, que quiera abordar esa parte de regulaciones. Entonces la respuesta es igual que dijo el profe,
sí, nacieron en medicina, pero ya nosotros también hemos adoptado y yo creo que nos ha ido muy bien. Tengamos en cuenta que las revisiones de literatura se hacen con un fin de unir, como de encadenar, como de enlazar, como de crear un hilo conductor en una investigación. O sea, y debería ser, yo lo digo yo, digo que no es algo que está claramente definido en la literatura, pero para mí, cuando uno hace, por ejemplo, un doctorado, yo lo hice y no hice una revisión de literatura, por ejemplo, en ese tiempo aquí no se utilizaba mucho, no se trabajaba mucho con esta metodología, pero cuando uno hace, por ejemplo, un doctorado, para los que están en este momento en doctorado, mi sugerencia es, como usted hace, por ejemplo, la revisión usted necesita revisar el estado del arte, lo mejor es que el producto que sale de esa revisión del estado del arte, que es exhaustiva para un doctorado, sea una revisión de literatura. ¿Por qué? Porque usted en la revisión de literatura usted se enfoca en una sola pregunta, así como el profesor tenía ahorita lo de Machine Learning para los problemas de cáncer de mama, él no está diciendo para la solución de las enfermedades de manera general, él está diciendo para el cáncer de mama, no está hablando de todos los tipos de cáncer, no está hablando de todos los tipos de técnicas, está hablando de una técnica aplicada en un contexto. Y generalmente en el doctorado se da mucho eso, que cuando uno hace un doctorado, uno trata de solucionar un solo problema y trata como de encontrar el hueco en donde están ese problemita en particular. Por ejemplo, yo podría utilizar el procesamiento de imágenes para cáncer de mama, pero el procesamiento de imágenes tiene muchos algoritmos. Yo puedo, en cambio, enfocarme y decir, bueno, la técnica aglomerative, que es una de las técnicas que no es muy poco usada, por ejemplo, en el cáncer. ¿Por qué lo puedo ampliar acá en el lado del cáncer y no solo dejarlo al cáncer de mama? Porque es muy probable que como aglomerative no esté no sea muy utilizada, pues no encuentre mucho. Entonces lo que puedo hacer es cerrarlo a la técnica y abrirlo a los tipos de cáncer. O cuando es una técnica muy amplia, como Machine Learning, que es muy amplia, y un cáncer que ha sido ampliamente estudiado como el cáncer de mama, entonces lo que tengo que hacer es cerrar. Porque si no, miren que el profesor lo cerró a una sola técnica y lo cerró a un solo cáncer. Y aún así encontró 21 millones de documentos. Obviamente él tuvo una ventaja, y se las voy a contar, y es que él accedió a una base de datos donde tuvo 19 millones de documentos. Posiblemente sea una base de datos, por ejemplo, enfocada exclusivamente en medicina. Y uno no siempre tiene acceso a ese tipo de bases de datos. O sea, no tiene acceso no quiere decir que esté vetado. No tiene acceso significa simplemente que hay que pagar. Entonces a veces uno no puede mirar, pero no puede mirar, pero no puede tocar. Entonces, o le toca buscarse como alguna estrategia para poder acceder a estos documentos. O tiene limitado el acceso a estas plataformas. Pero pues afortunadamente ahorita con todo lo de la pandemia, con todo lo que representa y con todas las cosas que han venido cambiando, y tengan en cuenta, también aprovecho para decirles que las leyes desde el punto de vista de lo digital están cambiando drásticamente, y precisamente por la pandemia, porque se aceleró la transformación digital. En todos los países está sucediendo, entonces están saliendo nuevas leyes, y por eso yo creo que al inicio de la pandemia veíamos más, al menos a nosotros en Colombia nos llegaba mucho, tal institución tiene abierta la biblioteca digital para que la consultes. Y nos llegaba mucho, tal base de datos está disponible para que la consultes. Con este usuario puedes entrar a tal biblioteca para que consultes. Puedes descargar libros virtuales para ti gratuitamente en tal periodo. Entonces, ese tipo de cosas suceden precisamente porque el conocimiento no tiene dueño, porque el conocimiento tiene que ser democratizado. Y eso pasa en otros sectores. Y ya ha venido pasando rápidamente en Colombia, para hacerles como una referencia, en FinTech, que aparecen muchas empresas que están ya cobrando, que están ya vendiendo, que están ya haciendo cosas a través de plataformas electrónicas, y aparece a partir de los servicios también. Entonces los libros, pues libros, artículos, revistas, todo ese acceso a la información y a la educación, porque también hay plataformas de educación, pues va a ir creciendo también aceleradamente. Pero ustedes, como ya me conocen, ustedes saben que yo hablo y hablo y hablo. Entonces les cedo otra vez la palabra al profesor para que siga en la explicación, y no sin antes, no sé si aquí hay alguna pregunta que él tenga que contestar. Sí, tenemos. Sí, sigue entonces con las preguntas. Bueno, esto es para continuar en realidad. Dice que no todos los artículos tienen la misma relevancia, y también querían saber si existe alguna forma más representativa cuando se aplican otro tipo de criterios. Supongo esto por un tema de cuando son diferentes las especificaciones.
Mm, A ver, no estoy entendiendo muy bien el artículo, profesora Ximena. No sé si me da la mano acá, no entendí muy bien la pregunta. Claro, ya le doy la manito. En lo que yo no sé cuál es que está leyendo él, pero vamos a ver. Ya, me enseñaron que el término revisiones sistemáticas, ya. No todos los artículos son igual de relevantes, existen algunos más representativos. ¿Cómo aplicar ese criterio? Intento una respuesta con un QR específico, ya te entendí. Lo que ellos están diciendo es que yo puedo descargar los artículos, pero no todos los artículos deberían tener el mismo peso. Y eso es cierto, eso sí es cierto. Precisamente por lo que hemos visto, digamos que yo descargue mis datos y que hayan unos Q1, unos Q2, unos Q3 y unos Q4, para hacerlo como en ese sentido que tenemos. Entonces yo diría, yo podría decir perfectamente no, pero es que para mí los Q1 pesan más porque están en revistas más especializadas con un factor de impacto más alto. Hasta ahora no he visto el primer artículo que haga eso, aunque me parece una propuesta muy interesante. Si lo quisieras hacer, en mi opinión, ¿qué podrías hacer? Tendrías que descargar los artículos, luego irte a cada una de las revistas y revisar en el año en que esa revista, en que fue publicado ese artículo en esa revista, qué categoría tenía. Por ejemplo, ya lo hemos hecho con Simago. Entonces, cuando tenemos en Simago la tablita que dice, bueno, esta revista es Q3 y tenían, ¿se acuerdan que era una tablita con unos colores? Entonces, revisar en esa tablita en el año en que fue publicado ese artículo, porque no necesariamente tuvo que haber sido publicado en el último año, y acuérdense que los valores Q1, Q2, que están en colorcitos en una tablita, están dados por años. Entonces, cuando yo hago ese proceso, yo puedo perfectamente hacer ese proceso y revisar y etiquetar, y yo decir, este es Q1, este es Q2, y luego al final digo, en la revisión de literatura, estos artículos son Q1, estos artículos son Q2, estos artículos son Q3 y estos artículos son Q4. De la misma manera, yo podría, eventualmente, digamos que yo tengo 200 artículos, entonces yo los etiqueto todos y decido que solamente voy a dejar los Q1, y esos Q1 me quedan, no sé, 70. Entonces yo digo, al final, no digo que, digo solamente que aplique un filtro solamente dejando los artículos Q1. Y ya, pero tengamos en cuenta otro aspecto que es muy importante. No necesariamente el artículo que es Q1 es el artículo más importante. Hay artículos que están en Q2, que están en Q3 y que tienen más citaciones. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿El que está en la revista que tiene factor de impacto más alto o el que tiene un mayor número de citaciones porque ha sido más usado? Entonces, esa es precisamente esas preguntas son muy interesantes porque nos llevan a pensar. O sea, uno podría decir que el artículo más importante, el que ha sido más citado, pero y nos tenemos que poner a pensar. Y si la persona que hizo el artículo pagó o hizo, no, o sea, uno tiene que, el abogado nos dijo, ¿no? No podemos crear esa duda, pero también puede ser que ese artículo que está tan citado haya tenido problemas o tenga problemas porque a veces se da en los artículos que las personas pagan para que las citen. Entonces ahí uno dice, bueno, les hago aquí una anécdota. Hay un artículo que, si lo encontré ahorita se lo mostraría, pero ya no me acuerdo dónde lo vi. Primero hay artículos, por ejemplo, que tienen tantos autores como dijo el profesor ahorita, creo que mencionó 80 autores diferentes, o sea, uno ya dice 80 autores en un artículo, ¿no? Pues cada uno escribe una palabra, porque a veces son 10 páginas y 80 autores, o sea, cada uno escribió un octavo de página. Uno dice, este tipo de cosas son muy raras, pero también se da. De hecho, yo vi un artículo una vez en el que la primera página del artículo solamente eran los nombres de los autores. Ese es uno de los problemas, porque a veces no hay como, digamos que uno puede pensar que ahí no hay como mucha ética. Y lo otro es que si ustedes buscan en internet, el artículo más citado del mundo es un artículo de economía. Quiero que de ahorita lo busque y les digo exactamente cuánto. Creo que tiene como 40.000 citas. Y todo el mundo pues, se pregunta, ¿realmente ese artículo no lo conoce? Pues, o sea, es un artículo que listo, es un artículo muy famoso y ha tenido 40 y pico de mil de citas. Pero no es más famosa la ley de Newton, pero no hay artículos más famosos que ese y que no tienen tantas citaciones. Entonces uno ahí se queda como pensando, dice, realmente las citaciones es un elemento que mide la calidad del documento, de la investigación que hiciste, y realmente el hecho de que hayas quedado, porque a veces hay que pagar incluso, que estés en una revista Q1 realmente mide la calidad de tu investigación. Porque, y se lo digo como experiencia, nosotros yo trabajo con personas, con investigadores muy, muy buenos, pero de escritura cero. Entonces,
A veces eso también es otra cosa, o sea, la gente que hace investigación dura, investigación pesada, pero no le gusta escribir o no es bueno para escribir o simplemente no escribe. Entonces, ahí hay muchos interrogantes que uno tiene que hacerse, pero también tenemos que pensar. Si quieres hacer, mi respuesta es, si quieres hacer lo de darle como relevancia a los artículos, claro que lo puedes hacer, es tu artículo, y me parece muy buena iniciativa, muy chévere, pero tienes que también contemplar que te toca etiquetarlo a ti mismo. Otra forma, como sí he visto que lo hacen, es por el número de citaciones. Entonces dicen, tal artículo tiene tantas citaciones, entonces lo que hacen es como categorizar los artículos de acuerdo a las citaciones. También es como una buena alternativa. De hecho, uno, por ejemplo, podría precisamente ordenarlo de acuerdo a las citaciones, o sea, colocar de primero el que tenga más citaciones y luego hacer una gráfica que simplemente es decreciente. Pero ya sabes que sin necesidad de leer el nombre del archivo, tú sabes que el primero es el segundo, el tercero y van en orden. Y de ahí para adelante, pues igual el número que le coloques al artículo no es trascendental. Profe, si no, aquí nos fue a las 6 de la tarde conmigo hablando. No, no hay problema, sí, me da tremenda ayuda. Ahora sí, de repente, si de algo le sirve a la persona que hizo la consulta, a ver, espérense. Ya. Lo que sí he notado es que para darle relevancia al artículo que estamos redactando, he visto, ya he revisado artículos en revistas de alto impacto, he notado un patrón en los artículos que ya están publicados y repito, y se ven en Scopus y Web of Science, lógicamente artículos de revisión. En ninguno de ellos falta este tipo de preguntas. Preguntas y con sus respuestas tipo tabular. Entonces, si les puedo sugerir algo a los oyentes es que no dejen de responder a algunas preguntas, no necesariamente a todas, con este tipo de respuestas tipo tabular. Y yo creo que son muy importantes y a los pares ciegos que revisan estos artículos les da muy buena impresión y parece que respetan mucho a los artículos que tienen este tipo de respuestas tabulares. Esto acá, lo voy a agrandar para que no se olviden. Este tipo de respuestas son muy apreciadas, son muy respetadas por los pares ciegos. Entonces sugeriría que no dejen de proponer este tipo de respuestas. Eso le da relevancia a nuestros artículos y le da alta probabilidad de que sea aceptado nuestro artículo, ¿no? De que no le hagan muchas observaciones. Espero que con esto también en algo responda a la interrogante previa. Gracias. No sé, ¿alguna consulta Ok, más? Gracias. por aquí había, sí, ¿la lees, Juan? Claro. Los artículos abiertos o gratuitos, ¿siempre serán los más citados o no? A ver, otra vez, Ximena. Apoyo en ese tema. Ok, para mí, lo que pasa es que cuando tengamos en cuenta varios aspectos, un artículo cuando uno lo publica en un open access, a veces uno le toca pagar. A veces, de hecho, eso te garantiza el open access. Lo que pasa es que hay una pelea difícil en cuanto a esa parte, una pelea porque las revistas a veces tienden como a ser, lo voy a decir de una manera, la forma como se manejan las revistas, crea una gran brecha. Porque no es lo mismo que tú, por ejemplo, que una universidad latinoamericana, particularmente más refiero a la latinoamericana, las africanas, que somos de pronto universidades que nos toca un poco más duro, que no tenemos toda la cantidad de dinero, que tenemos toda esa cantidad, estamos compitiendo, porque realmente ahí no hay ninguna competencia, con universidades que están entre las primeras 500, listo, pero que cobran también, que cobran 500 o 1000 veces más de lo que cobran, precisamente por su fama, y eso no está mal. Pero en cuanto a la parte de publicación, nosotros estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Es decir, esta otra universidad perfectamente puede pagar los $5,000, que en este momento para Colombia son 20 millones de pesos, que es, yo diría que más de medio carro,
aquí en Colombia, como para hacerles una analogía de más o menos cuánto es. Digamos que es un 70% de un carro de la gama más barata. Entonces estamos compitiendo con una universidad que los 20 millones de pesos o los 5.000 dólares son un tercio de la matrícula de un estudiante. No, para ellos puede ser una décima parte de la matrícula de los estudiantes, para nosotros puede ser una matrícula de un estudiante. Entonces ahí se crea más una brecha. Desde ese punto de vista se crea más una brecha. Si nosotros hablamos de las revistas Open Access, si estamos hablando de Open Access, que es donde yo tengo que pagar para que me publiquen, nosotros no estamos en condiciones de pagar todo lo que piden. No siempre estamos en condiciones de pagar toda la cantidad de dinero que ellos necesitan o que ellos piden por un artículo. Y además, si ustedes miran la realidad de la situación, esas revistas que son tan famosas, que tienen tan buen nivel y en las que todo el mundo quiere publicar, además están ubicadas geográficamente, a veces tienen la ayuda o la cooperación de precisamente esas universidades que tienen tanta plata. Y a veces incluso a esas universidades que tienen tanta plata, pues tienen ahí el editor, tienen ahí. Entonces nosotros estamos, esto, como decimos acá, perdón, pasó una moto, como decimos acá, eso es pelea de tigre con perro amarrado. O sea, uno tiene todas las de perder, porque nosotros no tenemos ni los contactos para publicar en esas revistas. Miren, hay revistas, y como para abrirles un poquito los ojos en cuanto a la investigación, hay revistas que tienen una tasa de espera. O sea, vas a publicar, y de hecho yo creo que ustedes lo vieron si hicieron la revisión sistemática. Hay revistas que salen ya con la fecha, y salen desde enero, con la fecha 2021. O sea, el artículo ya dice 2021. O sea, uno dice, ¿qué? ¿Y por qué un artículo, así como los modelos de carro que le vende el carro en 2021? Así mismo están saliendo los artículos, algunas revistas muy famosas sí aceptan el artículo, pero te dicen, bueno, pero te lo publico en el 2023. ¿Cómo la ven ustedes? O sea, la tasa de espera por estos artículos es tan alta que ellos no se van a, no quieren, no, o sea, aceptan el artículo hoy, pero hoy, en la publicación de hoy, no la pueden colocar. Entonces aceptan más y más y tienen artículos esperando y ya tienen listas las ediciones hasta el 2023. ¿Por qué pasa esto? Sencillo. Y ustedes pueden encontrar esos artículos, incluso yo creo que pueden encontrar fácilmente el artículo 2022-2023. Lo que ocurre es que, ¿qué están haciendo allí? ¿Cómo están manejando las cosas? Como les había explicado, el índice H se mide por lo que produzcas el año anterior. Entonces, ¿qué están haciendo? Y eso realmente es algo que en términos de investigación uno dice, pues ahí hay como cosas, bueno, hay como un tejemeneje que a mí me parece que es como que raya un poquito, incluso como en la corrupción. Yo como revista, imagínense que yo acepto lo que voy a publicar en el 2021. Entonces yo tengo la capacidad de filtrar los mejores artículos, pero yo cojo los artículos, esos artículos que yo ya acepté y los dejo visibles. Entonces alguien que los quiera citar los puede ir citando. Y ustedes saben que un artículo, entre más citas coge, más se va. Entonces cuando me midan en el 2022, mi artículo ya me coge las citas de que ya tenga previas. ¿Sí me entienden? Las citas que les han hecho en el 2021, pero en la medida que yo cito, o sea, una buena manera de visibilizarse es tener un artículo que sea citado. Entonces el artículo que he citado, el otro lo ve, entonces es más fácil que se vaya reproduciendo la búsqueda y el encontrar precisamente ese artículo gracias a que te citaron, a que tienes cita. Entonces lo que yo hago en este año, en 2020, es ganarme un terreno de que me lo vayan citando. Y ya en el 2021 lo que hago es consolidar eso, porque si yo tengo ya 20 citaciones en el 2020, o sea que son 20 personas que ya saben que mi artículo existe. ¿Y qué es lo más probable? Si esas personas trabajan en investigación, pues que esas 20 personas hagan un artículo del 2021 y también me lo citen. Entonces ahí es donde la cosa empieza como a rayar un poco y esa es la desventaja que nosotros tenemos. Esa es una desventaja significativa. Les hago una comparación que es fuera de lugar de pronto, pero que de pronto algún día la entendamos todos de lo que representa. Y se las voy a hacer, no crean que porque soy negra se los voy a hacer sobre esto, sino que es algo que me han venido diciendo y que en realidad tienen razón. Cuando el racismo, ¿qué es lo que pasa con el racismo? Y es lo mismo que pasa con nosotros en investigación. Se crea una brecha en el racismo y, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando le dieron la libertad a los negros, ¿qué pasaba? La persona lo que sabía hacer y lo que hacía era atender a un amo. Cuando le dan la libertad y lo dejan con las manos vacías y le dicen, listo, usted tiene la posibilidad de hacer con su vida lo que quiera, esa persona, con la desventaja que tenía, no había estudiado, no había trabajado en otra cosa, no sabía hacer nada, no tenía educación y no tenía plata, ¿qué hacía?
ir a buscar un amo. Entonces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. En investigación se ha creado tan grande la brecha y que a nosotros el acceso cada vez es más lejano, porque cada vez las universidades que están en el ranking alto tienen más dinero, tienen más cosas, y nosotros los que estamos en el ranking bajo estamos cada vez más lejos. De hecho, ustedes si ustedes se fijan, hace por ahí 10 años, el número de revistas en Latinoamérica, en vez de aumentar, disminuye. O sea que tenemos menos revistas, y no significa que nosotros tengamos que publicar entre nosotros. Significa que tenemos igual menos acceso, porque a las que son grandes no tenemos la plata. Entonces a nosotros nos pueden decir, no, usted puede publicar donde quiera. Sí, podemos publicar donde quiera. ¿Y la plata? ¿Y la plata dónde la vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar en este momento 20 millones de pesos para publicar en una revista en que así tengamos la investigación? Entonces, ¿qué nos dicen ahí? ¿Qué nos pasa ahí? Bueno, como no tenemos la plata para publicar, entonces busquemos un aliado. ¿Y qué es este aliado? Busquemos a una persona de Europa, busquemos una persona de Estados Unidos que tenga la plata para pagar la investigación. Entonces, ¿qué terminamos haciendo nosotros? Ellos felices, ellos nos reciben la investigación, pero ¿qué terminamos haciendo nosotros? Hacemos el trabajo y lo terminamos regalando. O sea que automáticamente nosotros nos convertimos en maquila. Cuando hablamos de maquila, así la maquila que hablamos de China, que todo el mundo dice, no, es que los de India, es que la maquila está allá en India, en China, no, la maquila está a muchos niveles. Y en términos de investigación, cuando nosotros tenemos que trabajar como investigadores, y nos pasa todo el tiempo, y que nos llaman, o que nosotros llamamos, que nos toca pedir auxilio, que nos toca, vea, colabórenos, porque es que ya sea para la traducción, ya sea para que nos ayuden en esa revista, en tal revista, ya sea para que nos preste así sea el nombre, porque a veces hasta el nombre uno lo necesita. Nosotros estamos haciendo eso, estamos cediendo nuestro conocimiento, estamos cediendo la razón de ser, la razón por la que somos investigadores, y ahí las cosas no están iguales, no hay un trato equitativo. Ellos nos llevan años de ventaja y la brecha sigue creciendo, y nosotros seguimos cediendo. La otra reflexión va hacia el lado en términos de investigación y de creación de conocimiento. La otra va en formación de recursos humanos. ¿Qué hacen ellos incluso qué hacen los profesores que están el audio se le fue, creo, doctora. Hola. Sí, ya. Es que me entró una llamada y de una me bloquea el Zoom. ¿Qué hacen los investigadores colombianos cuando tienen un estudiante bueno? ¿Qué le dicen? Colombiano, latinoamericano. Ay, te voy a recomendar, o te voy a dar una carta para que te vas a estudiar a España, para que te vas a estudiar a Australia, para que te vas a estudiar a Europa, porque allá la educación sí es buena, ¿cierto? Y eso no está mal. O sea, yo nunca voy a decirle a un estudiante, no se vaya, que es estudiando aquí. Eso no está mal. Lo que pasa es que eso hace que hayan cerebros fugados. De hecho, ese programa existió en Colombia. Cerebros fugados son las personas con alto conocimiento, que pueden ayudar a mejorar el país, pero que no lo hacen porque están en otro país, y eso, como les digo, eso no es malo. Digamos que los más inteligentes se van y es algo natural, la gente tiene derecho a migrar, a estar en el lugar donde más le conviene, además ya les pagan más. Entonces imagínense, la brecha se crece más, porque es que el que se va se queda, porque es que ya le pagan más, el país no tiene la forma de sostener los precios que debería pagar. Entonces eso empieza a crear entre nosotros empieza a crear unos aspectos que son negativos. O sea, y muchas veces lo que sucede es que internamente los que nos quedamos tampoco hay un interés por hacer que aquí las cosas estén mejor, por hacer que aquí y por hacer que las cosas aquí, que el trabajo que salga de aquí realmente sea un trabajo significativo. Nosotros no podemos, de pronto no podemos competir en términos de laboratorios, de pronto no podemos competir en términos del tamaño de la industria, de pronto no podemos competir en innovación, pero si nosotros unimos, no nos quedamos con una sola institución sola tratando allá con las uñas de hacer todo, sino que nos unimos, nos integramos y tratamos de entre todos construir, seguro que va a salir algo mejor. O sea, que sea un trabajo interinstitucional, que sea un trabajo, que haya un trabajo externo, que los estudiantes puedan visitar laboratorios, por ejemplo, otras instituciones. Aquí en Colombia hay instituciones con laboratorios muy buenos, que han trabajado mucho y que tienen laboratorios de muy alta calidad, pero eso no se sabe, porque o no se muestran, o cada quien está como tratando, a veces hasta egoístamente, de tratar de sacar la cabeza, y el otro como que siente uno que el otro como que lo termina pisando. Entonces ese tipo de cosas tenemos que, y mientras que allá, por ejemplo, y les hago aquí referencia a lo que hablamos precisamente para los que no estuvieron, lo que hablamos en la charla con el profesor del martes, con el profesor, él no es profesor, él es licenciado, con el licenciado Andrés.
que él nos decía claramente, cuando tú patentas en la Unión Europea, la patente sirve para todos los países de la Unión Europea, pero en Latinoamérica uno tendría que ir a patentar a Colombia, Perú, a Venezuela, tendría que ir a todos los países, caminarse, recorrerse todos los países para poder que quede patentado en Latinoamérica. Entonces, ese tipo de cosas uno también como que ¿sí ven la diferencia? O sea, ellos han hecho uniones y ellos han hecho estrategias para beneficiarse, la misma Visa Schengen, que los beneficia a todos tener la misma moneda. Nosotros, en cambio, cada uno está como, cada quien por su lado tratando, y en la medida de que estemos separados, pues no vamos a lograr ninguno. Ahorita Perú está con su problema y todo el mundo voltea a mirar a Perú como, uy, Perú, se le calentó la cosa a Perú. Igual hace poquito estaba Venezuela, entonces nosotros lo que decimos, uy, no, eso es allá, es a nosotros decimos, a nosotros y nuestras elecciones estaban basadas en que no, es que nosotros no queremos que se nos meta aquí el castrochavismo, una cosa tan estúpida como esa. Entonces empiezan a verse unos factores políticos, unos factores políticos y unos factores de otros niveles que empiezan a hacer que nuestra región definitivamente no avance, y se entiende por qué no avanza. Y como les digo, yo hablo mucho, o sea, tendrían que invitarme a una charla con un cafecito y todo. Yo no tomo café, a pesar de ser colombiana, lo siento, no tomo café, pero sí podemos hacer un vinito, sí se los acepto. Profe, siga. Doctora, está bastante bien. No hay problema. Yo quería hacer una acotación ahí tal vez, que nosotros al hacer este evento en conjunto con 11 universidades de 4 países diferentes, tener cierta información que muchas veces en clases, que incluso deberíamos recibirla, no nos las dan, pero sí hay la intención, por lo menos de los docentes, que cada uno voluntariamente ha podido contribuir, ya hacemos algo. Lo otro es que hay dos vertientes con las que uno puede hacer cambios relevantes. No, siempre está esta postura de que el gobierno no hace nada, las empresas no hacen nada. En realidad sí hay cosas que se están haciendo. Por citar un ejemplo que, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en su momento, ahora ya no, es con la doctora Ruth Rubio. Ella es magíster en fotónica integrada, que es básicamente hacer un microchip con electrónica y fotónica. Es parte de los tres dispositivos más importantes que se puede hacer en nano o microelectrónica para lo que es ya sea inteligencia artificial que estamos viendo, o computación cuántica y muchas otras cosas que van asociadas. Ella es una doctora, obviamente que sus primeros estudios de pregrado se han hecho acá en Perú, y ya la maestría y el doctorado los ha hecho en Brasil. Pero obviamente, ¿qué es lo que ha hecho ella, o qué es lo que puedo resaltar que ha hecho ella? Es que Brasil tiene muchas conexiones o mucha ayuda de diferentes países, y mediante la ayuda de la Unión Europea y otros, se ha logrado hacer para el Perú, con dinero del Perú, que ya se tenga un primer laboratorio especializado, que es muy caro y muy complejo, de fotónica, o para investigar en fotónica o fibras ópticas en Perú para el gobierno. Y aparte de que se puede hacer investigación desde acá, también se ha logrado hacer el primer chip fotónico para el Perú, que es en colaboración con universidades no solamente de acá de Perú, sino de otros países, incluyendo de Europa. Pero ¿qué es lo relevante ahí que usted también comenta? Es que muchas veces cuando se hacen estas colaboraciones, el producto como que importante, que es el producto en nuestras cabezas, lo que podemos compartir, se le cede los derechos a las otras personas que ponen el dinero. No es el caso de esta participación. Todos tienen una contribución igualitaria, todos contribuyen en diferentes partes, porque hacer un dispositivo de este tipo no es una cuestión de que sí una sola persona lo pueda hacer. Hacer un microchip como tal lleva miles y miles de transistores. En el caso de la
optoelectrónica llevan diferentes dimensiones de hacer el paso de la luz. Entonces, no es que no se esté haciendo nada. Creo que con esto que estamos haciendo ahora y futuras colaboraciones que podamos hacer nosotros, desde ya tener iniciativas, desde poder contribuir con cosas que estamos haciendo, que ha compartido el doctor, por ejemplo, de tener una herramienta de exploración automática y tal vez otras iniciativas que ni siquiera las conocemos, estamos superando esas barreras que nos ponen ya sea la parte política o otras instituciones. No sé si quieran contar algo más los docentes. Es muy cierto lo que tú dices, es muy cierto lo que estamos precisamente hablando, y nosotros no podemos quedarnos precisamente esperando a que el gobierno nos solucione, porque ya hemos visto, o sea, en general, muy en general, yo no quiero meterme en el gobierno de cada país, pero precisamente los aspectos gubernamentales que venimos viendo, los que se caen, los que tumban, los que ya pierden la reelección, los que en Colombia que ganó precisamente algo que es la continuidad de lo que dicen aquí Centro Democrático, pero que es bastante derecha, la misma reacción y la misma, digamos, yo diría que Latinoamérica, el coronavirus, o sea, obviamente a Latinoamérica tenía que llegar el coronavirus, eso era inevitable, pero por ejemplo en nuestro país, les hago el caso particularmente en nuestro país, nosotros, Colombia cerró fronteras muy tarde. Colombia empezaron los casos y el presidente no quería cerrar fronteras, y se los digo sinceramente, era porque la vicerrectora o un cargo alto de Avianca es hermana del presidente. O sea, imagínense los casos de corrupción que se dan aquí. A ver, creo que quedaba una pregunta por ahí. Sí, por ejemplo, por acá ponen, para realizar la Synaptic Review, se suele utilizar la metodología PICO y Prisma. ¿Cuál sería la diferencia en esas metodologías? ¿Para realizarla qué? Para realizarla. Synaptic Review. La Synaptic. Ay, y esa pregunta, esa palabra no me lo identifico. Synaptic. Sí. Lo que pasa es que hay dos metodologías. Nosotros generalmente en ingeniería, la revisión sistemática, nosotros generalmente en ingeniería utilizamos las revisiones sistemáticas de literatura y las hacemos con una metodología que se llama Prisma en ingeniería. Es como la metodología, digamos que la metodología no es la mejor metodología, tiene sus cosas, sus pros y sus contras, pero es la que utilizamos. La metodología PICO es una metodología que aparece más en la parte que aparece realmente en la parte de medicina, en la parte de salud, porque son las iniciales. PICO es paciente, o population, I es intervención o intervention, C es comparison o comparación, y O es por outcomes o resultados. Sería PICO en español, pero es PICO en inglés. Entonces, básicamente lo que ellos están haciendo es trabajar con esta metodología, hablan de procesos realizados a pacientes, a grupos de personas. Por ejemplo, pueden decir, bueno, lo vamos a hacer con las personas de cáncer, con personas de cualquier tipo con pacientes de algo en específico, pacientes de COVID, pacientes de cáncer, pacientes denme un segundo. Sí, doctor. Ya, ahí quiero... ¿sí? Entonces, Bueno, ¿está todavía respondiendo Ximena o ya culminó? Tiene un pequeño inconveniente. Podría responder. Sigue, Javier. PICO sí, PICO no es una metodología, ¿no? PICO es una herramienta chiquita, que es un acrónimo de paciente, pues como dijo Ximena, ¿no? Y esa es una herramienta que alguien lo creó que nos ayuda a generar los problemas, las preguntas. Por acá creo hay una. Pero yo ya, hay un autor, ¿lo han mencionado el autor Kit Chenham, Ximena, o lo escribo por acá en el chat? No recuerdo yo, pero sí podría escribirlo. Hay un autor que es el gurú, pues, en el mundo bueno, para nosotros la metodología es esta, ¿no es cierto? La revisión sistemática de la literatura. Lo puse en el chat. La revisión sistemática de la literatura.
Esa es la metodología que nosotros usamos. Y uno a quien nosotros admiramos, que ha contribuido mucho, este señor ha leído mucho a los médicos, a la colaboración Cochrane, y que ha hecho Kitchenham. A ver, déjeme escribir. Ok. Creo que así es, Kitchenham. Este es el autor, este es el padre de la revisión sistemática de la literatura para nosotros, los gente de ingeniería, los ingenieros, Kitchenham, así se escribe. Espero no haberme confundido en una letrita por ahí. Entonces, este señor, pues se devoraba al documento de los médicos de la colaboración Cochrane. ¿Y qué ha hecho? Bueno, dice, estas cosas para los médicos va muy bien, pero para nosotros los ingenieros hay que hacerle una adecuación a ingeniería. Y ha hecho algo muy bueno. Kitchenham no tiene libros, solamente tiene artículos, pero ahí ha hecho excelentes contribuciones de la revisión sistemática de la literatura, orientado a ingeniería. Y por ahí en algún momento Kitchenham, y yo también coincido con él, dice que ese acrónimo PICO como que no nos ayuda mucho. No significa que sea malo, pero no nos ayuda mucho a formular nuestras preguntas. Por ejemplo, considero que esta es una buena pregunta. Esto que vemos acá, este RQ2, y voy a mostrar el RQ1, que debe estar por acá. Considero que esta es una buena pregunta, esta de acá. A ver si me deja pintarlo para que lo noten más. Yo considero que esta es una buena pregunta, pero si yo quiero formular esta pregunta, y que tiene una muy buena respuesta, y quiero aplicar la herramienta, el pico, como que no me ayuda mucho, porque yo quiero buscar los componentes pico, pues quiero ver dónde está acá el paciente. Dios mío, ¿dónde está el paciente en esta pregunta? La intervención, la variable independiente que lo conocemos, ¿dónde está la intervención? Y la C creo que es de cliente, y el O es de los resultados, creo algo así, de los resultados. Entonces, la verdad, Kitchenham dice, no debemos forzar el pico a ingeniería. Mejor tratemos de formular preguntas en ingeniería, hecho por ingenieros, y que se adecúen más a nuestros asuntos de ingeniería. Y entonces yo les confieso que no me preocupo mucho en utilizar la herramienta Pico para formular las preguntas de un artículo de revisión. Esa herramienta a veces yo lo utilizo, pero para formular las preguntas, por ejemplo, de una tesis. En tesis sí ayuda por ahí a las preguntas y a la pregunta general, ni siquiera a las preguntas específicas, a la pregunta general de una tesis sí ayuda, pero a las preguntas de un artículo de revisión no me ayuda mucho, no lo utilizo casi esa herramienta llamado Pico. Si es que creo que por ahí va una de las preguntas. No sé si Ximena quiere aportar algo más o pasamos a otra pregunta a ver si hay. Precisamente ahí en el chat les coloqué un artículo de Kitchen para que lo revisen por encima. ¿Lo escribí bien el nombre? Sí, está bien. Es como cocina y ham de hamburguesa, H-A-M, Kitchen. Sí, claro. Sí, ahí les coloqué precisamente un enlace para que lo conserven, es un enlace para que lo lean realmente. Es un enlace con una revisión de literatura bien interesante. Y voy a buscarles otra que a mí me gusta mucho. No sé dónde voy a buscarlas para que la vean. Y sigue leyendo las preguntas que te hacen. Espérate. Claro. Yo miro. Te preguntan que si... bueno, entonces la pregunta era que si Pico o Prisma. ¿Cuál es la diferencia? Yo creería que Pico es más orientado, de hecho yo no la conocía, pero ahorita la miré. Y Pico, como te habla del paciente, entonces está más orientado, tendría uno que adaptarla para decir que lo que va a consultar no es un paciente, sino un libro, y que tendría que hacer toda una adaptación, y precisamente eso fue lo que hizo Prisma. Eso es básicamente lo que hace Prisma, esa es la diferencia que hace, porque Prisma sí es orientada a la parte de ingeniería. Luego te preguntan, ¿existe caducidad en la recuperación de los documentos?
Cuando dice caducidad, no sé si se refiere al año, porque uno generalmente después de que hace el proceso de revisión de recopilación de los documentos, uno le aplica filtros. Entonces, dentro de los filtros, tú puedes decir de qué años a qué años aceptas el documento. Es decir, tú puedes hacer toda la búsqueda y luego decir, bueno, al final aplicar un filtro que te diga un filtro o un criterio de exclusión, que es el nombre correcto, y decir, de todo este paquete, de toda esta bolsa de artículos que yo tengo, solamente voy a enfocarme en los que sean del 2015 hasta el 2020. Entonces ahí todos los demás se van. Sí, definitivamente. En mi caso yo utilizo el criterio de 5 años de antigüedad como máximo, porque como hay tanta cantidad de artículos, yo creo que los más adecuados serían de los últimos 5 años. Y aclarando que puede haber muy buenos artículos de 6, 7, 8, 9, 10 años de antigüedad y podrían ser mejores que inclusive los de 5 años para acá, pero creo que lo más probable es que los mejores sean de los últimos años. Por eso yo utilizo como un criterio de exclusión que los artículos no tengan una antigüedad mayor a 5 años. La ingeniería, lógicamente. Lo que pasa es que en ingeniería los temas hay como una no es depreciación la palabra, hay como una, en computación a veces dice deprecated, pero no sé cómo se traduce la palabra, como que quedan en desuso, por decirlo de alguna forma, rápidamente. Es decir, ustedes están hablando de Machine Learning y el Machine Learning que se habla hoy, o la inteligencia artificial que se habla hoy, no es la misma inteligencia artificial ni tiene las mismas connotaciones de hace 5 o 6 años. Entonces, por eso muchas personas dejan hasta 7, como que los últimos 7 años, pero es muy poco común dejar 10, porque además eso te deja tener muchos documentos, y pues uno esperaría que en los últimos 5 años hayan habido mejoras sobre los que hicieron 5 años atrás, que esos mismos autores ya hayan escrito cosas nuevas y cosas por el estilo. Por aquí apareció otra pregunta. Acá en Perú el enfoque científico en ingeniería empezó en el 2016 con la creación de SUNEDU y CONCITEC. Acá en Colombia sí tenemos desde hace rato, digamos que a nivel de investigación tenemos desde hace, Colciencias yo creería que lleva más, yo creería que 20 años más o menos, del 90 y algo, es por allá por los años 90. Lo que pasa es que lo que pasa es que era un departamento administrativo. Colciencias era un departamento administrativo, y ha tenido sus momentos, ¿no? Sus momentos en que reparte becas a lo loco, sus momentos en que le da por traerse a los cerebros jugados, sus momentos en el que quiere invertir en patentes, pero no. Ahorita en el coronavirus se gastó un platal haciendo una convocatoria flash para proyectos que apoyaran el coronavirus o que apoyaran la investigación en coronavirus. Entonces, aquí en Colombia uno dice, cuando uno no sabe por dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, el problema de Colciencia ha sido que depende, como es algo atado, y ahorita es ministerio, desde el año pasado, pero ha sido siempre atado a la política. Entonces, cuando estás atado a la política, te toca buscar la manera de convencer al presidente de turno. Entonces, los esfuerzos que han hecho han sido muy aislados. Inicialmente se propusieron tener 5.000 doctores, creo que eran 5.000 doctores en un periodo de tiempo. Dieron las primeras becas, 500, luego dieron las segundas, ya la bajaron a 300, luego en la tercera se les enredó todo porque ya no sabían a quién dárselas porque cambiaban la forma todo el tiempo. Entonces al decirles que al día de hoy ya no prácticamente están dando becas de doctorado, y algo tan ridículo como le dan, no sé, sea donde sea el salario mínimo. Nosotros sabemos que los países latinoamericanos tienen salarios mínimos bajitos, pero te dan una beca de doctorado, una beca para que hagas el doctorado. Y la de negritudes, porque aquí se tiene que dar como casos especiales a negritudes y a personas indígenas, y la de negritudes es una beca que te dan 3 salarios mínimos semestrales. O sea, 3 salarios mínimos mensuales para 3 salarios mínimos mensuales durante un tiempo, pero tú no vives, teniendo en cuenta que la población negra generalmente no vive en capitales principales. Así vive en capitales principales, tiene que comer, tiene que ir a la universidad, y de ahí tiene que pagar, de los 3 salarios mínimos que le dan, tiene que pagar la matrícula. Y aquí la matrícula en doctorado, la más barata, cuesta 5.500.000, que son aproximadamente 7 salarios mínimos.
Entonces te gastas los 3 salarios mínimos pagando los 7 salarios mínimos y te toca poner y te toca no trabajar porque la mayoría de becas te implican tiempo completo, si trabajas igual te vas a demorar mucho, entonces te va a tocar pagar más semestres de los que tenías inicialmente contemplados, o sea, una cosa totalmente absurda, una vaca loca. Entonces aquí la investigación ha sido con dificultades. En mi caso yo sí tuve la beca de Colciencias y sí me pagaban bien, pero porque fue de la primera promoción que salió. Pero de ahí para allá, imagínense la diferencia, a mí me pagaban en el tiempo, la beca de nosotros era de 6 salarios mínimos mensuales, nos daban 6 salarios mínimos mensuales y hoy, al día de hoy, pretenden que una persona haga un doctorado en unas condiciones de darle 3 salarios mínimos semestrales, o sea, 0,5 salarios mensuales. Pasaron de dar 6 a dar 0,5. Entonces, en esas condiciones nadie va a querer. Entonces el gobierno le dijo que pues, estamos haciendo el trato. También está la posibilidad de hacer posgrados, pero a los profesores de colegio. Pero, por ejemplo, tú eres profesor de colegio en una parte y te ofrecen en el sur y ofrecen una maestría en el norte. Entonces, y hasta antes de la pandemia eran presenciales. Entonces, una cosa loca, una cosa sencillamente loca. Entonces te tocaba, no sé, viajar. Ya con la pandemia ya las clases las están dando virtuales, pero son cosas como esas, son cosas que no te dan garantías para hacer un proceso tan largo como puede llegar a ser un doctorado. No sé cómo sean en sus países. Algo importante a recalcar en lo que menciona es que es importante hablar de temas políticos en cualquier ámbito, porque estos impactan en cualquiera de los ámbitos en los que estamos, en este caso investigación. Y los diferentes impactos o problemas que haya en cada país es diferente. E incluso dentro del mismo país es diferente la postura para las diferentes instituciones, sean públicas o privadas. Si me permiten contar un caso de quien actualmente es mi jefe, él trabaja en una universidad privada, ya tiene 2 maestrías, pero aparte, en este proceso de que está en pandemia, ha ganado una maestría y hace poco viajó a Italia para continuar su proceso de maestría. Entonces, es diferente, continuando con esto, a lo que comentan que en Chile, por ejemplo, se han retirado el tema de las becas o especializaciones tanto para magíster o doctorado, que es una pena, pero pues son cosas que pasan y si es que quieren continuar, ya sea con ese tema o con lo que estamos viendo hoy, bienvenidos sea. Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, en Colombia, aquí me están preguntando que si en Colombia la única manera de hacer parte del colegio de ingenieros. No, no es la única manera. De hecho, aquí casi todas las universidades, tanto públicas como privadas, tienen maestría y doctorados, muchas tienen. De hecho, hace poco pertenecemos a la OCDE, creo que se llama, la OCDE, no sé. Somos el colero seguramente, somos la cola del ratón. Somos allá el ejemplo de lo que no hay que hacer. Y precisamente el puesto de Colombia lo único que es que ha creado muchos programas precisamente de maestría y de doctorado y obtuve en estos días como una que Colombia ha sido los países, imagínense, los países de la OCDE ha tenido como un mayor avance durante la pandemia, pero es porque como estábamos tan lejos, la brecha era tan grande, todavía tanto espacio para crecer y tocó crecer. Entonces tecnológicamente sí han habido muchos resultados. El país, por ejemplo, empezó a dar becas no empezó a dar acceso a internet a las personas que tenían que no tenían, porque había muchos niños que necesitaban ir a la escuela, no podían ir, entonces tenían que hacer desde su casa. Entonces a los profesores que no tenían acceso a internet y a los niños en zona urbana y en zona rural empezó a darle el internet a $2. Más o menos el precio, saben que el dólar subió, antes era $8, antes eran $4, pero con el subir el precio, pues que es realmente lo que hoy son $2, y ese es el precio del internet y la gente con eso puede, porque es que en Colombia no se veía el acceso a internet como un servicio básico, se veía como casi que un lujo, un privilegio. Entonces cuando llegó la pandemia, pues muchos niños tuvieron que dejar de ir al colegio y muchos niños están recibiendo sus clasecitas desde el celular de la mamá con los datos,
Entonces le mandan a la profesora, no me puedo conectar, o sea, eso es un inconveniente, no puedo abrir la cámara porque me acabo los datos, o sea, imagínense todos los inconvenientes. O me quedé a la mitad de la clase porque imagínense una clase desde las 8 de la mañana o de las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y aquí los datos son costosos porque son privados. O sea, a mí, por ejemplo, el profesor Javier me llama de Perú y yo digo, uy, este profesor debe tener mucha plata, o sea, porque para nosotros llamar a Perú eso es un plata, les cuento. Aquí una llamada es una llamada de 10 minutos, te cuesta $1. Una llamada, no, más. Dependiendo de donde la compro, a veces tú irás a comprar en la calle. Los planes acá son costosos, son supremamente limitados. No muchos tienen acceso a planes ilimitados. Entonces, los planes de datos, al ser tan costosos, pues más nos aumenta la brecha. Y acceder a internet fijo, aquí también es un poco costoso. Entonces, y en las zonas rurales más. Entonces, ese tipo de cosas, pues, hicieron que el gobierno tuviera que repensárselo, tuviera que pensar como en alternativas, y una fue darles a $2 la conexión a internet a muchas familias que lo necesitan. Y por otro lado me dicen que en Chile, por ejemplo, ya dejaron de dar las becas, acá también. Acá lo que yo les digo, yo empecé el doctorado en el 2009, me gradué en el 2017, y en el 2009 están dando 500 becas, 300 a nivel nacional y 200 para hacerlas en el exterior. Fueron pasando los años y la fueron reduciendo, y ya al día de hoy solamente están dando las becas que les digo, o sea, pasaron de pagar mensualmente 6 salarios mínimos a pasar 0.5. Y eso lo hacían antes de la pandemia. Ahorita con la pandemia ya las becas se van para la porra. Entonces, ese tipo de cosas pasan en todos los... Y lo que se cree también es que con la pandemia, pues lo que más va a quedar afectado es la parte de educación, desarrollo, investigación. Porque la plata que se pensaba invertir, pues desafortunadamente le van a dar prioridad a la comida, a los servicios básicos, a las cosas que... Y por ejemplo aquí, como otra experiencia, les cuento que aquí en Cali, ustedes no sé si conocen, pues Cali es la sucursal del cielo, la capital mundial de la salsa. Acá ustedes buscan en internet salsa caleña, existe como género, y los bailarines caleños son un espectáculo. Entonces aquí se hacen anualmente a finales de año la Feria de Cali, por ejemplo. Este año pensaban no hacerla, porque por la pandemia pues nadie puede salir. Entonces el alcalde de la ciudad la propuso virtual, pero andan en una pelea, porque dicen, no, todo ese poco de plata para Zoom. Entonces, pero pues hay otras personas, la gente que empiezan a decir eso, entonces la gente dice, no, que es que eso nadie se conecta, que es que entonces yo digo, pero uno también tiene que pensar, porque uno tiene que ser crítico en su posición. Entonces yo escucho a los unos, escucho a los otros, pero también escucho a los músicos, y los músicos dicen, mira, es que nosotros desde que empezó la pandemia, nosotros no hemos tenido entrada económica. Estaba leyendo precisamente un artículo de unos bailarines que ganaron el Premio Mundial de Salsa en Estados Unidos, y hoy el muchacho está viviendo de la chatarra. Otros se ganaron el premio mundial, una pareja se ganó también el premio mundial de salsa, y hoy él está de conductor de lo que le sale, así como haciendo viajecitos de lo que le sale, porque no hay posibilidades, o sea, las posibilidades están muy reducidas. Entonces, y esperando a seguir entrenando, a seguir ensayando y entrenando y volver a bailar, porque hay gente que vive aquí en Colombia, hay gente que vive aquí en Cali particularmente, hay gente que vive de eso. Ahí están los bailarines, están los que participan en los concursos, están los que, aquí viene mucha gente extranjera a aprender, entonces están los que parten en el entrenamiento, los que hacen la ropa y los zapatos para los del entrenamiento. Entonces, eso es toda una industria alrededor de la salsa que está detenida. Entonces, apenas dijeron que iban a hacer la feria, pues la gente dijo, no, ¿cómo nos vamos a gastar los plata en eso? Y precisamente leí un autor, un artista, que escribió un mensaje como de WhatsApp, no recuerdo muy bien, y él decía, lo que pasa es que a Colombia como el arte le parece un gasto. El arte es una expresión, pero es una expresión cultural, y es una expresión que nosotros debemos tener, algo que por lo que deberíamos de pagar a la gente. Y es cierto, y quiero que lo analicen ustedes desde su perspectiva, a la gente le da pesar pagar una boleta para ir a ver un artista, pero no le da pesar pagar el doble de lo que vale la boleta por una botella de trago. Entonces, eso se da mucho acá. Eso se da mucho acá, que los autores, que las personas no valoran precisamente el arte. Y otra cosa es que acá pensaban pues traer artistas extranjeros, porque pues es una feria y la feria el alcalde quiere mantenerla como tan cercana a lo que fue y que la gente tenga como esa expresión y esa cercanía a lo que ha sido, porque tradicionalmente 63 años de haber hecho la feria en Cali, este año no se pudo, pero la gente dice que no, que es un gasto,
necesito traer a los artistas, no sé, mejor me lo escucho por Spotify, no sé. Es un pensamiento también bastante extraño. Bueno, antes de que terminemos, que ya casi vamos a terminar, les quería hacer un comentario y es precisamente que sabemos que Perú anda por allá en sus marchas y que anda con una postura tratando de hacer valer sus derechos. Precisamente por eso no nos acompañó Juan, que siempre lo tenemos aquí cerca. Un saludo para él, porque se fue a una marcha. Entonces él me dijo, no me conecto porque va a una marcha. Les deseo lo mejor a los de Perú en sus marchas. Para nosotros también son procesos. Aquí en Colombia una marcha ya se ha vuelto como una situación bastante complicada, porque a pesar de que es tratar de hacer valer los derechos, aquí los policías se pasan, siempre hay cosas y después de las marchas, durante las marchas, han habido muchos muertos. Entonces, para mí, cuando me dicen marcha, ya a pesar de haber salido de una universidad pública y a pesar de tener como esa necesidad también de hacer valer los derechos y de entender el contexto y de ser crítica ante las situaciones que más nos afectan, pues uno, desafortunadamente con el tiempo uno tiene hijos y empieza como a darle un valor, un sentido diferente a la vida y empieza como a ser consciente de muchos aspectos. Colombia, otra de las cosas por las que Colombia lo deben conocer también en Latinoamérica es por la cantidad de muertos líderes sociales. Entonces aquí ya pelear por los derechos es una cosa, toca hacer lo que toca hacer como ese tipo de cosas, mirar de qué manera uno puede apoyar, pero políticamente mantenerse al margen. Es mi postura, desafortunada o afortunadamente. No sé quién quiera decir algo más. Bueno, yo quería decir que primero gracias por exponer algunos problemas que tenemos en su país, que no lo deberíamos ver solamente con la parte de cuál es el problema como tal, sino ahondar y nosotros proponer soluciones. En mi caso, yo, por experiencia, yo consumo mucho contenido en streaming y lo que veo que en muchos otros países lo que se ha hecho primero es dar una muestra gratuita de lo que son los conciertos, obviamente en diferentes géneros, y luego ya hay empresas o plataformas que han brindado sus infraestructuras para hacer estas actividades de paga. Y los que disfrutan de este contenido han cumplido con pagar. Entonces, hay una forma de poder a esos problemas darle solución desde nuestros puntos de acción, con nuestro conocimiento, con nuestros contactos. Lo otro que podría decir en mención a la situación actual de mi país es que no creamos en lo que se vea tanto en la prensa internacional, o sea, en la prensa clásica, sino vean lo que por lo menos ahorita el medio como que más libre que tenemos son las redes sociales y van a ver que las manifestaciones como tal son pacíficas. Yo no comparto que se actúe con violencia como tal y muchas otras cosas que se han venido dando, pero eso es parte de cuando hay ciertos cambios o ciertas opiniones que se quieren hacer valer. Siempre va a haber terceras personas que distorsionen las cosas que se quieren lograr. Y lo otro es que estoy feliz de las personas que están participando, que la mayoría somos jóvenes universitarios, y estamos cumpliendo con estos espacios libres que tenemos de informar de cómo protegernos, de buscar información veraz, ir a las fuentes principales o fuentes primarias de todo para no caer en desinformación. Y lo bueno que he visto también es que todas las personas que se están movilizando se están tomando el tiempo para eso, para informarse y si hay ya sea la pregunta de los medios tradicionales o alternativos, expliquen que las razones por las cuales se está dando estas manifestaciones de la forma más informada posible, que eso es algo positivo porque necesitamos hacer las cosas de forma civilizada, que es sin violencia, pero también dando nuestro punto de vista de forma informada. No podemos ir a expresar o a hacer valer nuestros derechos
sin informarnos previamente. Más bien eso es algo contraproducente. Sí, gracias. Bueno, ya por ahí me dijeron la última cosa. Ah, bueno, están hablando de que la única manera, una manera de traer una maestría a Colombia es con el título de inscripción en el Colegio de Ingenieros. Yo la verdad no sé. Lo que pasa, pero cuando te refieres a maestría a Colombia, te refieres a traer, instalar la maestría acá, porque si la maestría virtual uno la puede hacer de cualquier manera. O sea, si tú tienes una maestría virtual, tú la, tú la publicitas, haces la publicidad y uno se puede escribir una maestría virtual en cualquier lado. Lo que pasa es que si nosotros hacemos una maestría en otro lado, nos hacen luego hacer un proceso de convalidación. Pero eso es algo ya interno en Colombia que cuando uno hace unos estudios afuera, tiene que convalidarlo en Colombia. Igualmente, cuando cualquier persona que llegue con estudios, por ejemplo, ustedes de Perú, llegan a Colombia a trabajar, tienen que convalidar sus carreras aquí en Colombia. Es un proceso que para todo estudio exterior hay que hacerlo. Entonces, si quieren traer una maestría o tienen una maestría virtual que la estén dictando en Perú, es simplemente como tenemos canales de difusión. Me dicen que no es una marcha popular, entonces, pero me dicen no hay represión y ha sido una, no entiendo, vacancia constitucional, represión por el gobierno de Vizcarra contra los maestros hace 2 años. Hubo represión, la clase media está fastidiada y no respeta la Constitución cuando no les conviene. Son posturas, evidentemente. Aquí también tenemos, así que como también tenemos gente que no es del gobierno, gente de la oposición, gente que definitivamente no hablaba con el gobierno, más de la que uno espera, a pesar de que hubo casi 10 millones de votos por el que hoy es presidente, pues la mayoría de gente, casi todo el periodo, los 2 años que lleva, casi 3, ha sido criticado precisamente por su mandato. Pero bueno, ahí sigue sentado y aquí seguimos nosotros esperando a que se le acabe el periodo. Porque diferente a otros países latinoamericanos, en este país nunca se da un golpe de Estado. Aquí nos gusta mantenernos, o sea, somos resilientes, por decirlo de alguna manera. O nos gusta la mala vida, ya ni sé. Bueno, ya faltan 2 minuticos, entonces por favor abran cámaras para la foto. Javier, Cristian. Se nos apagó Virginia. Rolando Samuel, que también siempre nos acompaña. Por aquí me escriben algo. Esperen de lo ultimito. Vayan tomando la foto mientras yo leo. Debería haber un programa de intercambios anuales a otras universidades del país e internacional, 1 año cada uno, así como los médicos tienen algo parecido, 1 año de servicio regional gratis o 1 año de internado. Pues aquí no se tiene. Y pero es el primer país en muertes per cápita en el mundo por COVID. Dios mío. ¿Será que Colombia es el segundo? De la voz para tomar la foto. Y Rodrigo no nos acompaña porque está en clase y no puede prender la cámara. Pero igual nos acompaña del hecho de que no haya, está en clase y si ven una gente, o sea, los estudiantes en clase y están escuchando otras cosas, están escuchando a nosotros. Pobre profesora ya hablando solo. Ya puedes tomar la foto. Listo. Aprovecho, ya son las 6 de la tarde, aprovecho para decirles que el sábado es nuestro último encuentro, nuestra última cita. Vamos a trabajar de algo, ya hemos trabajado mucho de parte escrita, vamos a trabajar una parte súper interesante que es la parte de oralidad. Entonces la investigación se toma la palabra con la profesora Catalina Marina Altamirano, una experta fonoaudióloga, la van a conocer, es un amor y es una excelente profesora, investigadora, tallerista. Entonces, les pido que no se lo pierdan, porque así quede grabado, pues lo interesante es hacer parte de la práctica. Lo van a disfrutar, o sea, hacer una cosa es sábado, yo sé que sábado es durito, pero lo vamos a disfrutar porque es una cosa bellísima y muy organizada. Bien, les comento a todos los presentes de que los que crean conveniente y tengan un artículo de revisión en camino y tengan por ahí preguntas y se les puede ayudar a Ximena a responder a sus preguntas, con todo gusto a través de ustedes le pueden proporcionar mi correo para cualquier persona y les podemos ayudar con todo gusto. Yo creo que al final vamos a colocar como vamos a dar como un certificado con la información y los que autoricen vamos a dar los contactos. O sea, para que quede en un documento, un PDF con la información de todos los que dieron la charla y los contactos también como parte del certificado, porque si en algún momento lo necesitan, pues también lo puedan
puedan tener acceso a él. Pero Perfecto. muchas gracias. Un gusto. Que les vaya bien a Todos, que todos. estén bien, se cuidan mucho. Gracias a todos los asistentes. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias. Hasta la doctora, hasta la doctora. Cuídense. Chao, chao, hasta luego.